Historia de vida no es más que una ampliación o uno de los métodos, así como el integracionismo simbólico, historias de vida, biografías, que forman parte de ese paradigma fenomenológico y que en sí, dentro de sí, encierra un método fenomenológico. Entonces no se puede llamar método fenomenológico a un paradigma que es un modelo o una concepción dentro de su estructura teórica que lleva reduccionismo epocéntrico, el reduccionismo idético, la reducción idética, y que forman parte de este proceso. La historia de vida también tiene un método y una particularidad que lo caracteriza. Es un método esencial cuando el investigador está puesto en aquellos personajes que han causado relevancia dentro de un contexto histórico y que de una manera o de cualquier otra forman parte representativa de la identidad de un pueblo, de una cultura, de un folclore o de la forma de vivir de una persona conectada con su semejante dentro de un entorno que lo hacen diferente con relación a otras culturas y a otras personas. Vemos que es un método de la investigación cualitativa. Se insiste en esto, en la investigación con enfoque cualitativo. Vemos aquí entonces, ¿qué es la historia de vida? La historia de vida como investigación cualitativa busca describir la relación dialéctica, o sea, esa negociación, esa relación dialéctica que tiene el ser con su entorno, cotidiana, entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, sus sueños, qué percibe esa persona, cómo lo vive, cómo lo hace y cómo ese comportamiento marca una huella dentro de su contexto social. Por ello sus datos provienen de la vida cotidiana, cómo se desenvolvió esa persona, lo jocoso, el uso de su lenguaje, en las palabras, su forma de pintar, su forma de hablar, su forma de comunicarse, de interactuar, de conectarse a su semejante, que lo hacen diferente a otros, y que esas historias de vida pueden ser parte de un proceso que la ciencia desestimó por largos años y que quiso a través de un método numérico o estadístico describir un proceso que es única y exclusivo de la vivencia de un ser. Por eso que también busca comprender qué le sucedió a esa persona particularmente, desde su concepción individual o grupal pudiera ser, cómo influyó en un grupo, ¿sí? Reconstrucciones que el individuo afecta para vivir y sobrevivir diariamente, esas reconstrucciones, cómo se reinventa el hombre alrededor. Decía Ruiz Olabuenaga en el 2012. Al mismo tiempo vemos que la historia de vida conforma una perspectiva fenomenológica, forma parte de los métodos fenomenológicos, lo que quiere decir esta lámina aquí de precio. Vemos que dicen y hacen como el producto de la definición de su mundo. La historia de vida como metodología cualitativa busca capturar el tal proceso de interpretación. Viendo, aquí vemos la palabra otra vez interpretación, o sea que hace uso de un método hermenéutico, una combinación de ellos. Viendo las cosas de la perspectiva, la hermeneusis como tal, de las personas, quienes están continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones. Aspectos teóricos que la conforman, la historia de vida. La historia de vida forma parte del campo de la investigación cualitativa. En las historias de vida no existen antecedentes, ni hay teoría a priori ni a posteriori. ¿Por qué? Porque son únicas y exclusivas de las personas que la viven y cómo la viven. De allí es que van a salir teorías emergentes, categorías emergentes. Y esas categorías son las que nos van a permitir teorizar alrededor de eso, si se cubre o no se cubre con ciertas características que hacen posible la identidad de esa persona. Los métodos cualitativos aluden a un estilo o modo de investigar los fenómenos sociales que parten de un supuesto básico. El mundo social es un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y su significado. Vemos que hay también una interconectividad de métodos del interaccionismo simbólico sustentado en la teoría fundamental de Corbin-Strauss. Nacen con las primeras incidencias de estudiar la vida de prostitutas, de enfermos de cáncer, de enfermos con SIDA, alrededor de niños desahuciados por problemas cardíacos y de personas con problemas de diabetes en diversas instituciones en los Estados Unidos. Corbin y Strauss desarrollaron esta teoría para tener una aproximación más cercana, donde se valieron de horas y horas de entrevistas estructuradas o de entrevistas semiestructuradas o entrevistas en profundidad. Más que todo utilizaron la entrevista en profundidad como técnica esencial para levantar la recogida de información que les permiten poder escribir alrededor de estas personas.
Mackerman en el 99 alude a 3 tipos de historias de vida. Están las completas, están las temáticas y están las editadas, las que se retoman a través del tiempo o se reeditan. Pueden ser post-mortem, o sea, yo puedo tener una historia de vida post-mortem, por supuesto que sí, pero tengo que ir a la base, a las fuentes primarias de los que realmente tuvieron contacto con esa vida. Y tenemos las completas, que es cuando se alude o se confronta a través de una entrevista en profundidad de muchas y largas horas de entrevista para poder recoger la esencia de ese ser y depurar lo que ya se satura. Como las temáticas que son por tema, son por etapas, por aspectos de cada persona que se está estudiando. Vemos en el ámbito biográfico, Vallés diferencia los documentos en primera persona de aquellos en terceras personas. Hay gente que busca mezclar o separar el método biográfico. Cada quien tiene su sustento teórico, pero como en subjetividad, no todo está dicho, ni en metodología, todo está escrito, entonces se sigue estudiando y nacen dentro del medio de esa dinámica metodológica, epistemológica, ¿verdad?, que hacen posible los procesos de investigación, hasta el tuyo. Los procesos no son convergentes del todo. Juzgada en el 92 inciden los tipos de materiales utilizados en el método biográfico, documentos personales y registros biográficos. Partiendo de algo, una historiografía o un cuanto. Visquera, en 2004, alude a la diferencia existente entre historia de vida, life history, y el relato de vida, que es life story. Son dos cosas muy diferentes. La historia de vida y el relato de vida. Aquí el relato, diferenciando la historia, diferenciando la history como historia en sentido amplio, y story en pequeña historia, o sea, por etapas. Ciertas pequeñas historias o un conglomerado de anécdotas muy interesantes y significativas en un proceso de investigación. ¿Para qué las historias de vida? Bueno, hay quienes se preguntan, ¿por qué esa investigación de las historias de vida? ¿De qué manera esto puede repercutir dentro del proceso de transformación social o en los procesos de interpretación de la vida o en la generalización de conceptos o de respuestas? Bueno, captar la totalidad de una experiencia biográfica, totalidad del tiempo en el espacio, desde la infancia hasta el presente, desde el yo íntimo a todos cuantos entran en relación significativa con la vida de una persona. Como lo decíamos al principio, captar la ambigüedad y el cambio, vemos todo eso. Porque cada vida es, como dice coloquialmente, cada cabeza es un mundo. ¿Han escuchado ese refrán? Como sí. Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una concepción de la vida y cómo vivirla. Unas traumáticas, otras muy felices. Otros de ejemplos, otros que son malos ejemplos. Modelo de trabajo. Modelo preliminar. Ante la recolección del primer relato, el investigador debe realizar, aquí vemos algunas pautas ineludibles que son parte del que estudia el método como tal para poder hacer los abordajes en su momento. Entonces vemos aquí que en el momento preliminar, antes de la redacción, se ve la conexión, la entrada a interactuar. ¿Por qué la elección del tema? ¿Por qué investigarlo? ¿Para qué investigarlo? El interés surge de la experiencia personal. ¿Cuál? Contactos, negociaciones, contratos. En esta fase los cuestionamientos éticos se vuelven fundamentales, cruzándose con los científicos. Recolección de los relatos mediante la entrevista. Aquí vemos la entrevista en profundidad, los tipos de entrevistas que son importantes. Esto es un tema bastante amplio, las entrevistas. Muchas personas no logran dominar el proceso de entrevistar o qué tipo de instrumento utilizar, la validez y la confiabilidad del mismo. No es lo mismo que en los procesos cuantitativos, procesos de investigación cuantitativa. Son diferentes la validez. Allá utilizarán el alfa de Cronbach o la opinión de expertos y la validación, un método Delphi para poder validar. Aquí no. Aquí la validación es otra. El narrador sujeto interpreta su historia, relata al investigador o narrativo particular utilizando para ello la entrevista, el análisis de relatos, la lógica, y así la metodología del análisis, lo que llaman también una técnica, tú sabes, importantísima, Pedro, que utilizan estos investigadores de corte cualitativo, es el análisis del discurso. Ese análisis de discurso, ¿cómo contribuye? El análisis del discurso es parte de la misma teoría fundamental.